Hola, el otro día publiqué una sesión de coaching con una persona que quería superar su miedo a hablar en público. Y después organicé un evento, una emisión en directo, para que pudiéramos analizar qué había sucedido en esa sesión. El vídeo que te traigo hoy es un resumen de aquel evento para que quede aquí publicado en YouTube. Y antes de comenzar el vídeo te quiero recordar que si tú quieres un proceso de coaching conmigo o con nuestros alumnos de la escuela, no tienes nada más que escribirnos. Puedes tener una sesión o un proceso de coaching conmigo siempre que sea de forma pública, es decir, que la podamos compartir en YouTube, o puedes tener una sesión o un proceso privado con nuestros alumnos de la escuela, lo que tú quieras. Escríbenos y lo organizamos. Y ahora sí, te dejo con el vídeo para que veas el análisis de la sesión de coaching con una persona que quería vencer su miedo a hablar en público. La sesión, por cierto, fue un jueves y el lunes me escribió para decir que ya lo tenía resuelto. Te dejo con el resumen. Hasta luego. Esta es una revisión de sesión es como lo que solemos hacer en la escuela de coaching realista una vez al mes, un domingo al mes, para todos nuestros suscriptores en este horario, en domingo a las 8 de la tarde de Europa. Y lo que hacemos es tomar sesiones e ir analizándolas. Hacemos otras actividades, pero esta es una de esas actividades y hoy es un evento especial y lo estamos haciendo público y abierto. Este evento tiene sobre todo sentido después de haber estudiado la teoría. A los que no sois alumnos, os cuento, la teoría de la escuela en 30, 40 horas de vídeos ya está explicado todo el método y el resto de decenas y decenas y decenas de horas de explicación de técnicas y tal son todo vídeos que explican cómo se utiliza ese método en distintos momentos, con sesiones grabadas, con sesiones explicadas, ¿vale? Pero pues eso, en 7, 10 días de estudio, más o menos, ya estás preparado para conocer, cuando menos, los fundamentos del método y empezar a aprovechar conversaciones como esta. Vale, pues vamos a empezar. Imagino que todos habéis visto la sesión. ¿Alguien no ha visto la sesión? Que no lo ponga, porque si alguien no ha visto la sesión, lo he hecho. Expulsado de la reunión. No lo expulso, pero también es cierto que a lo mejor no tendrá del todo, ya será más difícil todavía comprender lo que va a suceder. Para los que sí la habéis visto, que espero que seáis todos, quiero abrir primero una ronda de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre lo que sucedió en la sesión? Esta es vuestra oportunidad. Sí. O sea, más que pregunta, yo eché en falta, o sea, me pareció, no sé, yo dije, compró, Carlos compró, dije yo. Entonces, ahí yo quería que me sacaras de esa duda. Vale. A ver, no sé exactamente qué compré. Lo que no hay que comprar. Hombre, en principio no hay que comprar nada. Pero, claro, lo que tenemos que hacer nosotros es transformar la información interpretada del cliente, convertirla en hechos observables, o por lo menos que esté fundamentada en hechos observables. El cliente viene con una idea de tengo miedo a hablar en público. Y si recordáis la sesión, gran parte de la sesión es, vale, ¿qué significa ese miedo a hablar en público? Y convertirlo en algo que sea observable. ¿Cuándo tuviste miedo y qué pasó? ¿Y qué te hubiera gustado hacer? Y si te das cuenta, durante toda la sesión, a ver, yo le pregunto, por el momento, ¿qué hiciste y qué querrías hacer? ¿Qué hiciste y qué querrías hacer? Y lo pregunto varias veces, porque es una sesión en la que a mí me dio la sensación de que ella viene con una explicación de me pasa esto, pero cada vez que le volvía a preguntar, le añadía un matiz, le añadía un algo distinto. Y entonces aquí, en esta sesión, hice una cosa que está explicada en la teoría, pero muy pocas veces se ve hacer, y son las iteraciones, son los círculos. Sabéis, bueno, la mayoría sabéis que la metodología habla de estructurar el discurso, revisar el discurso, nuevas conclusiones, ¿vale? Y ahí termina, ¿no? Son 6 etapas: acuerdo, vaciado y bienvenida, acuerdo y vaciado, la primera etapa, luego estructuración inicial con la estructura del discurso, luego indagación para el cambio, luego la etapa 5, que sería el confirmar el cambio, y 6, las acciones. Y hay una forma de hacer esto que es con iteraciones. En vez de ir por partes, lo que haces la primera parte, que es una primera estructuración, y cuando parece que está formado, entras en indagación para el cambio, revisas después los cambios y vuelves a estructurar. Y haces eso varias veces. Yo es lo que hice aquí, porque, Lía, no sé si compré, claro, lo que uno compra, por lo general, no se da cuenta de que lo está haciendo. Esto es como las convicciones más profundas, ¿no? Las convicciones que tienes más dentro de ti no te das cuenta de que las tienes.
Y entonces en una sesión el coach cuando compra tampoco se da cuenta de lo que está comprando. Es más fácil verlo desde tu lado, verlo desde fuera. Claro. Yo no sé qué sensación dio, o sea, qué pude aparentemente comprar, pero yo estuve toda la sesión pensando, no me aclaro. No me aclaro, no sé si lo que dice está sucediendo y sobre todo no sé exactamente qué quiere hacer y cuándo. Porque cuando ella dijo, me pasó el lunes, cuando hicieron la reunión de 6, me fui. Eso sí lo compré, me parece suficientemente observable Como un ejemplo, sí, como, claro, el ejemplo, más ¿no? Ese reciente. yo actual que estamos buscando. Estábamos en jueves y esto venía del lunes. Y fue cuando hicieron la reunión de 6, que además dice, yo no sabía que esto se podía hacer en Zoom. Cuando hicieron la reunión de 6, me fui. Eso lo compré. Ya el resto, no lo sé. Entonces, Sí. que yo recuerde. Ahora, cosas, no sé, si recuerdas algo concreto que crees que yo comprara y me lo quieres compartir, pues lo reviso. O sea, ¿No? lo que pasa es que sí, la sesión a mí sí me parece muy interesante porque sí fue muy intensa todo el rato en el sentido de que el momento específico, casi que no fue específico porque ella salía con otro momento, Ujú. con otro momento, entonces se movía de momento y Eso continuaban, es. ¿no? Pero ella se movía Eso. de momento, entonces eso como que no lo dejaba uno ubicarse, como que no Eso fue es. lineal realmente Claro, fue una iteración. O sea, en el minuto, no sé si es 14 más o menos, o 20, yo ya entro en etapa 4 y empiezo a cuestionar. Cuestiono desde el principio, porque desde el principio hago un par de revisiones de convicciones que sustentan el rumbo, no el discurso. Eh, pero luego hago, cuando aparentemente hay un discurso, entro en etapa 4 y luego vuelvo atrás otra vez. Y digo, exactamente el próximo lunes, ¿no? ¿Qué querrías para el próximo lunes? Una y otra vez. Vale, pero desde luego mi sensación no fue la de comprar. Lo que pasa es lo que, como te digo, ya no sé qué compré. Yo escuché la sesión ayer otra vez y he escuchado la mitad más o menos antes de empezar y no he observado que comprara nada o que comprara mucho por lo menos. Pero bueno, ya está, no me quiero liar más con eso. Más preguntas. Mi duda, Carlos, es ¿por qué diste por terminada la sesión? Yo notaba como que ella, el primer paso, vas a decirlo, el de no colgar, como que ya estaba, vamos a decirlo, como que sintió un cambio, está decidida a hacerlo. Pero el de que se le pusiera la mente en blanco, cosas que hacer cuando se presentara eso, todavía como que todavía no lo tenía muy visualizado, ¿verdad? Y veo que como Bien. diste por terminar la sesión, ¿no? Sí, gracias, René. Me encanta. Me encanta esa pregunta barra observación. ¿Por qué termina la sesión? Bueno, cuando empieza la sesión, y me he dado cuenta de que esto que voy a decir no está en el vídeo de YouTube, cuando empieza la sesión hago el acuerdo. Y yo en el acuerdo explico. Una sesión de coaching dura aproximadamente una hora. No necesariamente una hora, pero sí aproximadamente una hora. Y la sesión, por lo general, termina cuando debe terminar. Cuando el cliente descubre algo que le sirve hasta el punto de que lo mejor que hay que hacer ahí es terminar para poner en marcha lo que quiera que haya decidido. Eso puede suceder en el minuto 20. Sabéis que hay sesiones que las tenemos ahí en la escuela que ha llegado a suceder en el minuto 12. ¿Vale? Pero bueno, a ver, yo en el acuerdo explico que la sesión dura aproximadamente una hora, que no se extrañe de que dure mucho menos si se produjera un cambio relevante o algo. Es que tampoco le quiero dar muchas pistas al cliente, ¿no? Para no dirigirlo. Le digo, pero a veces puede durar menos si apareciera algo que a ti te sirviera hasta el punto de que fuera el momento de terminar. O si después de una hora no hemos llegado a ese momento, terminaríamos igualmente porque interpretamos que después de una hora de conversación se han hablado de hemos hablado de muchas cosas, hemos revisado mucho la situación y es el momento de terminar, esperar a ver si todo eso que hemos hablado se asienta y averiguar si hay algún cambio en tu hacer o en tu persona, aunque aparentemente no haya sucedido en la sesión. Entonces, ¿qué pasó aquí? Okay. Pues que llevábamos prácticamente una hora. Yo no quería que fuera una sesión muy larga, era una sesión que estaba acordada que iba a ser para YouTube, no quería hacer una sesión de hora y cuarto. Y me daba la sensación de que estábamos, por una parte, dándole vueltas a lo mismo, pero también como que había cambiado. Porque cuando yo le pregunté qué quieres hacer el próximo lunes, ella dice, quiero hacer no sé qué. Y le pregunto, ¿y qué crees que lo harás? Ahí estoy en etapa 5, tratando de averiguar si ha habido un cambio. Y ella dice, debo hacerlo.
Y yo le digo, no, a ver, una cosa es lo que debes y otra cosa es lo que crees. Y yo le digo, te estoy preguntando esto con curiosidad, con curiosidad ignorante. Si tú te imaginas esto el lunes, ¿qué crees que va a pasar? Y creo que ella más o menos vuelve a decir que debe hacerlo. Pero yo lo que quiero saber es si te imaginas haciendo lo que pasa. Dice, y entonces ella dijo, si me imagino haciéndolo, vamos, no te digo así, ¿no? O sea, no tengo la transcripción mental de la sesión, pero yo juraría que ella dijo, lo voy a hacer. Entonces, el problema ahí es que ella estuvo toda la sesión bailando, por lo menos entre dos momentos. El momento de mantenerme en la reunión, si se hace una reunión de 6, y el momento de hablar. El momento de hablar no era, o sea, no estaba fundamentado, porque no había sucedido. Ella lo que había estado haciendo era, o lo que había hecho era terminar cuando vio que la sesión era cuando se hizo la reunión pequeñita. Entonces yo consideré que era el momento de, después de todo lo que habíamos hablado, después de que su discurso parecía que estaba cambiando, era el momento de terminar y ver qué pasaba el lunes. Y ella no se iba de la reunión, y entonces si se quedaba en la reunión, pues ver qué pasaba, si hablaba o no hablaba. Ya habíamos hecho un ejercicio muy intenso de imagínate, cómo lo ves, y otra vez el momento, y otra vez que quieres ser capaz, y otra vez que te preocupa que suceda, y otra vez. Y ya habíamos superado el momento de irme de la reunión si lo convertía en una reunión de 6. Y llevábamos 1 hora de conversación. Creo que el vídeo son 40 minutos, pero porque falta la parte del acuerdo y hay algún trocito también que, entre medias, que he quitado porque me parecía que no aportaba especialmente. Entonces llevamos ya 1 hora y no quería abrir otro melón, no quería, ahora empiézate a imaginar que te toca hablar, que no. Yo creo que ya se habían revisado convicciones, ella había replanteado cosas como lo de qué pensarán de mí. Y, por ejemplo, esta, ¿no? De qué pensarán de mí. Y ella llegó un momento cuando le pregunté, ¿qué pensarían si la señora que estás recordando se quedara en blanco? Y ella dijo, pues lo comprenderíamos, no sé cuántos, ¿vale? Entonces ella ha cambiado ya alguna idea, pero luego cuando volvió a aparecer esa misma idea, volvió a aparecer lo de pensarán que estoy loca. Y entonces digo, a ver, ¿está cambiando o no está cambiando? Y cuando ella dijo, me voy a mantener en la conversación, y llevábamos 1 hora, digo, se acabó. Paramos porque yo por lo menos, tenemos la cabeza así, hemos hablado muchas cosas, el discurso sigue todavía variando y tenemos un momento. Hoy es jueves y esto es el lunes. En un proceso de coaching tú ayudas al cliente a dar un paso y luego ya a ver qué sucede. Por eso terminé. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Con respecto a lo que venías explicando, también yo detecté que ella en un momento se imaginó respondiendo, bueno, si no tengo más que decir, diré que lo siento, que me he quedado en blanco y que pase a hablar otro. Entonces, identifiqué como que ella pudo sortear la primera barrera, que era el irse a la conversación. Entonces la sorteó y como que dijo, bueno, me voy a poder quedar y si no puedo hablar, lo diré y lo comprenderán, que fue justo después de que vos le preguntaste qué dirían ellos si la señora se hubiera quedado en blanco. Entonces, como que, si bien identifiqué como que ahí avanzó, también me doy cuenta que había una línea muy fina que ella ya de nuevo se volvía a la negación. Es como que, como que lo decía que sí, pero al mismo tiempo como que quería negarse. Entonces, entiendo también que seguir en el proceso de coaching no iba a ser mucho más beneficioso para ella, me pareció. Porque como que ya había tomado una decisión, me parecía que le iba a costar tomar una segunda decisión, me parece. A ver, no sé si le hubiera costado tomar una segunda, lo que sí recuerdo es que cuando ella dice, en eso, cuando le pregunto por la señora y ella dice, pues yo diría tal cosa, que luego cuando lo voy a confirmar, vuelve a dudar. Entonces, ese paso que dio, que yo creí también que lo había dado, cuando lo reobservo para ver si efectivamente lo ha dado, resulta que no, que vuelve a estar atrás. Entonces, para mí no es una toma de conciencia, no es un cambio. Es un posible cambio, no lo sé. Entonces, yo no sabía qué estaba sucediendo. En nuestro modelo no directivo, desde luego, ni consideramos que está en la negación, ni sabemos si le servirá una segunda o hará un segundo descubrimiento, no lo sé. Yo ahí estoy intentando estructurar ciertos elementos y una de las cosas que tenemos que hacer es determinar si está en un discurso que a ella le sirve o que no le sirve. El discurso que trae al principio no le sirve, porque no le está sirviendo y por eso estamos aquí. Cuando ella dice, si me sucede a mí, yo diría tal cosa, aparentemente está en un discurso que ya sí le sirve, porque sabe lo que quiere decir y entonces puede ser un discurso de ponerse en marcha. Pero cuando lo reviso, resulta que no, que vuelve a estar en un discurso de bloqueo. Por lo tanto,
seguimos con la sesión. ¿Cómo cuesta? Entonces, si yo me estoy formando en coaching realista, no tendría que, o sea, tendría que revisar en mí misma este concepto que estoy armando de que ella está negada. O sea, no está bien que yo piense eso. No. Okay. Para hacer lo que hacemos nosotros, no. Claro. O sea, yo tendría que hacer esto que decís vos, si el discurso ese le sirve o no le sirve, pero mi opinión sobre su actitud, no. Total, sí. Bien. Es importantísimo eso. Cuando el coach sabe, espérate, voy a hacer el gesto de las comillas, cuando el coach sabe lo que le pasa al cliente, el coach ya no está siendo no directivo. Y entonces, nosotros por eso tenemos un método que es muy exigente en cómo el cliente debe estructurar la información. Y nos quedamos en la estructura. Entonces, rápidamente te digo, la estructura tiene 7 elementos que incluyen situación deseada, yo actual, yo afectado, situación actual, yo afectado, situación deseada, yo influyente, cambio interior y motivación. Son 7 elementos que deben estar en un discurso que se divide entre pasado, futuro, externo e interno de la persona. Y estamos muy focalizados en eso. Tan focalizados que nos cuesta tanto centrarnos ahí que cuando conseguimos realmente centrarnos en la estructuración, obviamos las opiniones y dejamos de interpretar lo que el cliente está diciendo. Y a lo mejor el cliente está... Es que suelo poner una broma que no quiero hacerla en público por si acaso, pero en petit comité sí. Entonces, que a lo mejor el cliente está estructurando algo que puede ser una barbaridad, pero si estructuradamente tiene sentido, avanzamos. En la realidad no sucede esto, ¿no? Pero todos esos juicios del cliente está en la negación, el cliente necesita tal cosa, el cliente tiene esta creencia limitante, ese tipo de cosas nos limitan muchísimo para hacer coaching no directivo. Florencia. Luego leo el chat. Adelante, bueno, es la que te sigue a morir desde Uruguay. A tope. A ver, un poco siguiendo con la historia de ese momento, ¿no? Ella habla de que le ayudaría, si una vez que ella atendiera la llamada, es hacerse como una anotación para poder presentarse. Uh-huh. En ese caso, yo como que vería una luz, ¿no? Como para reforzar, como para empujarla, porque como que me vio que ella, voy a atender, no voy a colgar, y creo que le faltaba eso de aguantarse en la reunión y que eso le ayudaría, pero ahí estaría siendo directiva. Sí, en cuanto has hecho empujar, ya está. Bueno. El empujar se me ha quedado aquí, rebotando. Claro. Claro, hay una imagen, una fotografía, si tú buscas coaching en Google, en fotos, hay una fotografía que se utiliza mucho para el coaching, que es la de un montañero, parece, dándole la mano a otro que está subiendo, ¿no? Y que se ve nada más que el contorno. Eso es tirar del cliente y entonces ya no es no directivo, digamos que el cliente te necesita para llegar ahí, ya no es coaching no directivo, y empujar sería estar debajo de él haciendo así, y eso tampoco sirve, porque entonces el coach pasa a ser necesario. Nosotros, en esto que estás diciendo, ese momento en el que ella dice, me serviría escribir una nota, para ser no directivos, lo correcto habría sido, oye, ¿eso de la nota es nuevo? Preguntarle si es algo nuevo. Si ella dice que no es nuevo, pues nada, seguimos con la sesión. Es una idea que tenía y ya está. Si ella dijera que sí es nuevo, entonces iríamos a la siguiente fase que es, a ver, son nuestro pequeño procedimiento en el caso de que haya una toma de conciencia. Dice, sí, si ella dijera que sí es nuevo, le preguntaríamos, vale, ¿y esa novedad afecta a lo que estamos hablando? Y si dice que no, pues seguimos con la sesión. Pero si dice sí, esto que acabo de descubrir es nuevo y además a mí me sirve para lo que traía, y entonces iríamos, vale, ¿hasta qué punto te sirve? ¿Es tan importante esto como para parar aquí? Y decide ella. ¿Ves? Así usamos o hacemos un coaching no directivo. Ante un posible descubrimiento le preguntamos si es nuevo. Si resulta que es nuevo, le preguntamos si afecta a la conversación. Si resulta que sí afecta a la conversación, le preguntamos si afecta hasta el punto de terminar o si le acerca al objetivo que planteó. Y si dice que sí, pues entonces terminamos la sesión, aunque llevemos 20 minutos. ¿Vale? Ok, más cositas. Como no veo manos levantadas, voy a ver el chat. En todo caso, supongo que es correcto llegar a un punto en el que parece que el cliente ha producido algún movimiento, aunque no sea definitivo, y dejarlo reposar y ya se verá en otra sesión si es preciso. ¿No es así? Sí, si estás en el minuto 50.
Muchas de las cosas que suceden en la sesión y cómo debe reaccionar el coach dependen también del momento de la sesión y del tiempo que llevéis. Si en el minuto 50, como dice Ignacio en el chat, dice, llega a un punto en el que parece que se ha producido algún movimiento y parece que el cliente está un poco en marcha, ¿es el momento de dejarlo reposar y terminar la sesión? Sí, si estás en el minuto 50. Si eso de la nota y tal sucede en el minuto 10, pues no. Le preguntas a ella, oye, ¿y esto te sirve tal? No, bueno, es un pequeño descubrimiento, tal, pues nada, y seguís. Pero ya al minuto 50, pues sí, sería un pequeño descubrimiento, un pequeño movimiento, sí sería suficiente para terminar la sesión. Si una sesión de coaching es buena, si el coach hace un buen trabajo de indagación, después de una hora se han revisado tantos conceptos que tiene sentido parar y seguir. Que siga con su vida. Porque hay muchas veces que el cambio se produce sin que el cliente lo sepa. Muchísimas. Entonces, estamos acostumbrados a que durante la sesión el cliente de repente diga, ¡hala! Claro, es que... Y el cambio de observador sea muy observable. Pero también sucede, y esto también lo tenemos en las prácticas, nosotros siempre que podemos grabamos las prácticas y están en el campus disponibles. Entonces, hay muchas prácticas que ves el vídeo y aparentemente no ha sucedido nada. Un segundo. Vale. Entonces, ahí ves la sesión y al acabar la sesión, incluso a veces le preguntamos al cliente, ¿ha cambiado algo? Y el cliente dice no. Vale. Pero luego nos manda un mensaje, nos dice algo, un día después, 3 días después, que dice, oye, no sé qué ha pasado, pero ha cambiado. Es que además me estoy acordando ahora de un ejemplo en concreto bueno, tengo 2 ejemplos que me vienen a la cabeza que son muy, muy parecidos. De una persona que quería trabajar la relación con otra persona, acaba la sesión y aparentemente no había cambiado nada. Sin embargo, una semana después nos informaron, porque esto ha sucedido, tengo en mente 2 personas, de que no sabía cómo había cambiado la relación con esa persona. Ya no se enfadaba al verla o ya no le hablaba de esta forma o de aquella. Así que si una sesión de coaching está bien hecha, después de 1 hora, 1 hora y cuarto, terminadla y que la persona vuelva a su vida a ver si ha cambiado algo y que os lo cuente. Vale, más cositas. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Muy bien. Bueno, pues en el tiempo que nos queda, vamos a hacer lo que teóricamente deberíamos hacer, que es aprender de la sesión. Y entonces, para eso, tengo que pulsar aquí. ¡Tarán! Vale, pues aquí le pregunto, primero es el acuerdo, ¿de acuerdo? El que quieres trabajar y el decirle, o sea, perdona, el acuerdo de esto es coaching, no directivo, funcionamos así, esto es lo que hay, no sé qué, lo de la duración, tal, y luego le pregunto, ¿qué quieres trabajar? Y me dice esto. Me he marcado una serie de objetivos, uno de ellos está relacionado con temas inmobiliarios y empezar a trabajar en esos proyectos me supone asistir a llamadas de Zoom, de video Zoom, con un montón de gente. Y lo que me pasa es que me quedo totalmente bloqueada y corto las llamadas. Vale, ¿qué hay en la mente del coach en ese momento? Igual os parece demasiado pronto, pero a ver que me voy a poner en grande, porque total ya. Vale. Para hacer un modelo de coaching, o por lo menos seguir nuestro método de coaching realista, consideramos que si el cliente viene y pide coaching para ser su mejor versión, es que no está siendo su mejor versión o le preocupa no ser su mejor versión. Y entonces nosotros intentamos en nuestra cabeza hacernos una idea con lo que el cliente dice de cuál es la versión que no quiere ser y cuál es la versión que quiere ser. Aquí ya nos ha dicho una pista o ya ha empezado a describirlo. No sé si lo habéis oído. Os lo voy a poner otra vez y os voy a pedir, quien quiera, que empiece a participar activamente. Venga, os lo pongo otra vez y a ver si entre todos hacemos un esquema de la versión que está siendo y la que quiere ser. Temas inmobiliarios y empezar a trabajar en esos proyectos me supone asistir a llamadas de Zoom, video Zoom, con un montón de gente. Y lo que me pasa es que... ¿Vale? Como he dicho muchas veces, esto es como un ciervo que está comiendo en el bosque y de repente oye un crujido que hace así. Pues aquí, todo lo que ha contado, vale, venga, sí. Lo que me pasa es que, atento. Me quedo totalmente bloqueada y corto las llamadas porque creo que es... ¿Y ese por qué?
Es una araña sorda. Ya hablaremos de la araña sorda. ¿Cuál es la versión de ella que no quiere estar siendo? Vale, Claudia dice en el chat, se bloquea. Creo que está claro, ¿no? Por ahora no lo está poniendo fácil. Natalia dice, no quiere quedarse en blanco. Todavía no ha salido lo de quedarse en blanco, pero claro, como conocéis la sesión, pues ya sabéis que lo va a decir luego. Lo de cortar las llamadas que dice Rosa, también ten en cuenta que todavía no ha salido. Claro, estamos revisando una sesión que ya conocéis. Una de las actividades que hacemos en la escuela es hacer esto con sesiones que no conocéis y entonces es más difícil. Esta, como ya la conocéis, pues habláis de quedarse en blanco, colgar las llamadas, ¿vale? Pero si nos quedamos estrictamente con lo que ha dicho hasta ahora, lo único que ha dicho es, me quedo bloqueada y corto las llamadas. Me quedo bloqueada. No lo veo muy dependiente de ella. Es decir, cuando alguien se bloquea, no es una decisión. Si lo de me bloqueo es una cosa que te sucede o que le sucede, ahí el coaching no puede hacer nada, no puede evitar que una persona se bloquee. Pero sí podemos entrar en qué haces cuando te bloqueas. Entonces ella dice, me bloqueo y corto la llamada. Pero el bloquearse es algo que sucede. Es como si alguien nos dice, quiero coaching porque está lloviendo y quiero no mojarme. Vale, que está lloviendo no lo vas a cambiar. La cuestión es cómo gestionas o qué reacción tienes a que está lloviendo. Entonces, me bloqueo, para mí, es información de contexto. Corto la llamada si es una acción de ella. Así que, como dice Claudia en el chat, versión que no le gusta, corto la llamada. ¿Vale? Ya tengo versión que no le gusta, corto la llamada. Vamos a ver qué hacemos con lo siguiente. Zoom, Fijaos. Video Zoom con un montón de gente. Y lo que me pasa es que me quedo totalmente bloqueada y corto las llamadas porque creo que es miedo a hablar en público. Paramos. Me quedo bloqueada. Algo que sucede, no entramos. Corto la llamada. En mi cabeza, aproximación a lo que llamamos el yo actual, la versión de ella que quiere dejar de ser, que está siendo y quiere cambiar. Y dice, ¿por qué creo que tengo miedo? No me acuerdo a qué ha dicho. ¿A qué ha dicho que tiene miedo? A quedarse bloqueada, ¿no? Y lo que me pasa es que me quedo totalmente bloqueada y corto las llamadas porque creo que es miedo a hablar en público. Vale, creo que es miedo a hablar en público. Pregunta de examen. A ver si alguien se anima. ¿Qué hacemos si el cliente dice que tiene miedo a hablar en público? Nada. Ay, Nuria, además ahí convencida. Paz, Maripaz dice nada. Pero si un cliente nos dice que quiere resolver su miedo a hablar en público. René, perdona, que estás haciendo así. Sí. Dime. Es indagar para ver si realmente es miedo o es alguna otra cosa, ¿no? ¿Se escucha? Pero, sí. Pero indagar como indagamos en cualquier otra cosa. Averiguar la versión que estás siendo y la que quieres ser. El por qué estás siendo la versión que no quieres no es nada más que tu interpretación de lo que crees que está sucediendo. Y os recuerdo, coaches, que el cliente viene con un discurso que al propio cliente no le está sirviendo. Por lo tanto, no debemos comprar el discurso. ¿Recordáis que al principio hablaba con Lía del concepto de comprar? El cliente dice, me sucede esto, me bloqueo y corto la llamada porque tengo miedo a hablar en público. Y eso no le está sirviendo a ella para resolver, pues no lo voy a comprar yo. Así que lo de miedo a hablar en público me lo apunto como convicción que sustenta el discurso que está construyendo. Claro, esto es lo que os digo que para comprender la dimensión de lo que estoy diciendo, pues hay que haber estudiado la teoría que está en el campus. Pero bueno, más o menos nos podemos hacer una idea de es lo que en coaching se suele llamar una creencia. Lo que pasa es que también el concepto creencia se utiliza de una forma diferente. Por eso nosotros lo llamamos convicción, que es exactamente lo mismo. O sea, son sinónimos. No os volváis locos. Lo que pasa es que me gusta más llamarlo convicción para no confundirlo con el concepto creencia que hay en otros métodos. Y como más de la mitad de nuestros alumnos son coaches que vienen de otros métodos, pues me gusta meter un nuevo término para que sean conscientes de la diferencia. Ella cree, aunque no lo tiene tampoco muy claro, que es miedo a hablar en público. Yo me lo apunto como, oye, una convicción que está dando sentido al discurso, pero no la doy ni por buena ni por mala.
ese miedo, hombre, siempre me ha dado un poco, yo ya de entrada soy tímida, entonces siempre me ha dado... Yo ya de entrada soy tímida. Convicción que pudiera estar sustentando. ¿Ves que es una convicción que ella, o sea, es una explicación de lo que sucede? Diagnóstico, ¿no? Es un diagnóstico, es una araña sorda. A ver, yo es que no sé si contar otra vez lo de la araña sorda, pero hay mucha gente nueva. Venga, allá va otra vez. La araña sorda. Es la historia, os lo cuento muy rápido, ¿vale? De un científico que le empezó a quitar, que tomó una araña y la enseñó a venir cuando la llamabas. Entonces le decía, araña, ven, y la araña iba. Y empezó, pues para hacer pruebas, le empezó a quitar patas y la araña siempre iba hasta que hubo un momento en que le quitó todas las patas. Y cuando le quitó todas las patas, llamó a la araña y la araña no fue, no se movía. Así que el científico apuntó en su papel, la araña sin patas se queda sorda. Es algo que explica lo que está sucediendo, pero no tiene por qué ser necesariamente cierto. Pero lo explica. Una araña sin patas se queda sorda y por eso no viene cuando la llamas. Lo explica. Tengo miedo a hablar en público y por eso me bloqueo. Lo explica. Pero no significa que sea cierto. Tampoco tiene por qué ser mentira, porque de hecho me pareció leer en algún momento que el sentido auditivo de las arañas está en las patas. Es decir, se queda sorda sin patas. Así que igual si es miedo a hablar en público, me da igual. Para mí es su diagnóstico. Lo respeto, no lo doy por válido, pero tampoco lo doy por erróneo. Simplemente lo anoto como su explicación. Ni buena, ni mala, ni cierta, ni equivocada. Eso es no comprar. Un poquito de miedo, pero creo que ese problema se vio agudizado desde algo que me sucedió el año pasado, en septiembre. Creo que se vio agudizada. Esto para mí son nada más que arañas sordas. Mi objetivo, mi obsesión en este momento de sesión es qué versión de ti estás siendo y qué versión quieres ser. Eso para mí es lo más importante. Como decía antes, nos permite avanzar en la sesión sin juzgar lo que estamos escuchando y sin interpretarlo. Porque ella dice, es miedo a hablar en público, es no sé cuánto, y digo, vale, pero ¿qué estás haciendo y qué quieres ser capaz de hacer? Estoy obsesionado en eso. Sigo escuchando. En unas videollamadas y, bueno, el caso es que me quedo bloqueada y corto la llamada. Entonces quedó fatal y además es algo... Quedó fatal. Convicción que justifica, en este caso, a lo mejor el rumbo. Porque no explica el miedo a hablar en público, o sí. Bueno, pero también puede justificar el rumbo, es decir, el por qué estoy aquí. Pero bueno, da igual. Si os acordáis del vídeo, aparece ahí el texto de quedó fatal. Son las convicciones que yo interpreto que están sustentando el que ella esté aquí desde su punto de vista. Que me va a impedir conseguir mis objetivos, porque es que no puedo enfrentarme a ese momento de tener que hablar. No puedo enfrentarme a ese momento de tener que hablar. Convicción que puede estar sustentando el discurso. Yo como coach no entro en ese no puedo, ¿eh? No hago eso de seguro que puedes. No, en absoluto. ¿Tienes todos los recursos? No. Yo ni creo que tengas todos los recursos, ni creo que te falten recursos, ni creo que te sobren. Yo no sé nada. Yo solo quiero saber qué versión de ti estás siendo y qué versión quieres llegar a ser. El año pasado hice un 14-day challenge, yo soy entrenadora personal, entonces, bueno... Os voy a decir cómo suena esto en mi cabeza. Suena así. Días en el cual pues, mi objetivo era conseguir clientes, ¿no? Entonces yo tenía que hablar en videollamadas con toda esa gente sobre temas diferentes, un día sobre nutrición, otro día sobre no sé qué, y tal, y entonces me pasó, pues no sé si fue la tercera llamada o así, que de repente estaba hablando de macronutrientes, y es que, o sea, fue como, es que yo creo que fue un ataque de pánico, porque, o sea... Creo que fue un ataque de pánico, fue hace 3 meses, a mí me interesa lo que era más reciente. Yo sentí que me habían barrido el cerebro, o sea, no, de repente estaba hablando fluidamente y... Vale, aquí ya no suena tan... Me quedé totalmente... Ya está que no más sabía así. de qué estaba hablando, tuve que parar, pero incluso llegué a sentir una sensación física, o sea, sentí que me marea. Aquí es uno de los momentos en los que yo empiezo a pensar, puede no haber sesión. Si es un miedo físico o que le afecta de forma física y que no es controlable y que no hay una acción consciente después, el coaching ahí no hace nada. El coaching no puede trabajar con fobias, con miedos, ni con acciones incontroladas. ¿Vale? Y lo tengo muy presente. Una de las cosas que tiene que tener presente un coach cuando hace coaching en un modelo no directivo es que es posible que la sesión no funcione o que la sesión no tenga sentido. Y por contra, la otra cara de esa moneda, uno de los errores que suelen cometer muchos coaches es intentar que todas las sesiones tengan sentido y que el cliente consiga un resultado, sea lo que traiga, cualquier cosa que traiga.
Eso es equivalente a decir, hola, soy albañil y me llamen para lo que me llamen, yo voy a intentar hacer algo por el cliente. Y si me llaman para arreglar un grifo, yo soy albañil, pero da igual, tú quieres que arregle grifos, yo lo intento. No, yo soy coach y hago coaching. Si el cliente me trae una fobia que no puede controlar desde la conciencia, yo ahí no hago nada. Así que me despediría. Y eso lo tenemos que tener muy presentes, muy presente. Que se me nublaba la vista, sentía hasta como con un hormigueo por el cuello y totalmente bloqueada. Tuve que pedir disculpas y cortar la llamada. Después lo volví a intentar, otra vez me pasó. Y de hecho ya en el 14 Day Challenge no pude seguir haciendo estas videollamadas. Entonces yo creo que eso se me quedó ahí. Eso ya esto yo lo sigo escuchando como bla, 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 miedo a trauma, no sé cuántos, vale, pero yo estoy empeñado en encontrar una cosa. Pues cada vez me da más miedo hablar en público. Hombre, siempre me ha dado un poco de reparo, porque yo ya soy tímida en sí, pero es que ahora me da terror. Y eso que me pasó también se me ha quedado ahí. Y es que me da mucho miedo bloquearme. Ahí voy a preguntar algo. Venga, ¿qué voy a preguntar? Bueno, claro, si ya habéis oído la sesión. No tiene sentido. Vale, os decía esto porque los alumnos deberíais tener claro qué pregunto. Y es, ¿yo por qué estoy obsesionado en el principio de la sesión? Pues por saber qué versión de ti quieres cambiar, ¿no? Pues, ¿recuerdas alguna vez así reciente que cerraras la llamada? Sí, el lunes. Sí, el lunes. Venga, yo le pregunto, ¿recuerdas alguna vez un momento reciente en el que cerraras la llamada? ¿Cómo podríamos hacer esta pregunta menos directiva? A ver, si yo le pregunto a ella si tiene un ejemplo de alguna vez en el que cerró la llamada, estoy limitando su reobservación. O sea, estoy decidiendo que la versión que quiere cambiar de ella es cuando cierra la llamada. Y lo que quiero es que ella elija lo que quiere cambiar. A ver, Maripaz dice, ¿te ha pasado alguna vez que has reaccionado como tú querías? Esa pregunta es una pregunta del cuándo sí. Y todavía no estamos en ese momento. Primero estamos estructurando el problema desde el punto de vista del cliente. Preguntarle cuándo sí ha reaccionado como quería, eso lo hacemos mucho más adelante en etapa 4, cuando estemos buscando recursos. Pero primero queremos estructurar el problema. Claudia dice, de hace unos días atrás, ¿qué te hubiera gustado cambiar de ti? Eso sí es menos directivo. Ahora vuelvo a lo de Claudia. Sonia dice, Carlos, me entró la curiosidad. Preguntarle qué tendría de malo quedar fatal, como dijo en el comienzo del audio, hubiera sido algo directivo. No es el momento todavía de reobservar convicciones, porque ese qué tiene de malo quedar fatal tiene sentido si el discurso está ya completo y estructurado y el quedar fatal fuera una convicción que sustentara el discurso. Como todavía no tenemos discurso, porque no tenemos ni ejemplo de la versión que quiere cambiar, entonces me voy a la pregunta de, ¿tienes algún momento reciente en el que cerraste? O lo que ha planteado Claudia, que dice, de hace unos días atrás, ¿qué te hubiera gustado cambiar de ti? ¿Veis cómo aquí no le ponemos el momento? No le decimos que la versión de ti que quieres cambiar es la que cierra la llamada, sino que sea ella la que elija qué cambio quieres provocar en ti y cuándo habrías querido provocarlo. Eso es mucho más abierto, es mucho menos directivo. Si yo le pregunto un ejemplo de cuando la última vez que cerró la llamada, estoy dirigiendo su curiosidad hacia el momento en que cerró la llamada. Si le pregunto algo de la llamada, ¿qué querrías cambiar de ti, de esa llamada? Estoy siendo menos directivo, estoy ampliando más, estoy de acuerdo, pero se puede ser todavía menos directivo. Y es, en general, ¿qué quieres cambiar de ti? ¿Y cuándo habrías querido cambiarlo? Porque eso nos abre... Te voy a poner un par de ejemplos. Tú imagínate que ella lo que dice es que lo que tengo que hacer es conseguir relajarme antes de entrar en la reunión. O quiero ser capaz de meditar porque el problema es que no medito. O quiero, no sé, y a lo mejor ella tiene claro que el cambio lo quiere producir antes. Porque entra nerviosa a la reunión, porque el problema es que no tomó conciencia de que tenía que hablar, o el problema fue simplemente que no se había peinado y no quería parecer así, yo qué sé, no lo sé. Entonces, en ese momento, yo creo que la pregunta que yo hago está bien, la pregunta que tú propones es mejor, porque es más abierta, menos directiva, y la pregunta que planteaba Claudia es todavía menos directiva.
y es ¿qué quieres cambiar de ti? ¿Y cuándo? El cuándo lo estoy poniendo yo. De hace unos días atrás, ¿qué te hubiera gustado cambiar de ti? Eso es todavía menos directivo. De todas formas, no estoy diciendo que la pregunta que yo hice estuviera mal, ni la que tú acabas de proponer esté mal. Lo que he hecho ha sido plantearos un ejercicio de cómo se podría hacer esa pregunta menos directiva, ¿vale? Para que vayamos viendo el concepto de directividad y cómo no nos damos cuenta de que se puede ser menos directivo de lo que somos. Ya está, solamente era ese ejercicio. Seguimos. El lunes pues era una videollamada en inglés, era un montón de gente, pero lo curioso es que, bueno, después te invitan a, yo no sabía que esa opción existía en Zoom, de hablar como en grupo. ¿Veis cómo ella va recordando? Le pregunto por lo del lunes y entonces ella empieza a recordar en una reunión en Zoom, yo no sabía que esto se podía hacer, entonces, y hace el gesto este así, bueno, no estáis viendo la pantalla, pero hace el gesto así de, y entonces, pues yo no sabía que... Este proceso es el proceso de evolucionar de la síntesis o de las síntesis mentales que trae el cliente de lo que me pasa es que tengo miedo a hablar en público y me pasó en un 14-day challenge o algo así y me pasó el lunes y viene con ese resumen de situación. Y al preguntarle por el ejemplo, ella empieza a entrar en esa síntesis y averiguar qué la ha formado, qué ha creado esa creencia de que tiene miedo a hablar en público. Eso es la fundamentación. Eso es lo que hablaba con Lía al principio de pasar del discurso a un discurso fundamentado en hechos observables. Y lo que está diciendo empieza a ser o es más observable que lo que traía antes. Ahora está hablando de el lunes, Zoom, me ponen en una reunión de 6, recuerda de qué iba la conversación, eso es importante, lo está volviendo a vivir. Lo está reviviendo, lo está visualizando. Eso es importantísimo para que el cliente comprenda para él mismo su situación y encuentre sus propios recursos desde la reobservación. Grupitos pequeños. Entonces te aparece un cartelito que te dice unirse a esta llamada. Y como ya me había pasado la semana anterior cuando me había pasado dije, yo me tengo que enfrentar a ese momento, esto no me puede volver a suceder más, porque es que si no, no voy a poder conseguir mis objetivos. Y el pequeño comentario. Está diciendo que ella ya se había dicho a sí misma que tenía que hacerlo. Si recordáis la sesión, es su conclusión al acabar la sesión. De decir, lo tengo que hacer. ¿Recordáis? La diferencia es que esta vez sí lo hizo. Esto no sé si lo sabéis, que me envió un mensaje diciendo que había entrado en la reunión y que no se había ido. ¿Eso os lo...? ¿No? Ah, bueno, pues primicia. Esto fue un jueves y al lunes siguiente me mandó un mensaje diciendo que lo había hecho y que había entrado en la reunión, ¿vale? Y que había hablado. O sea que, vale, pues que sepáis que funcionó y que fue un proceso de una única sesión. Otra vez. lunes, cuando me pasó, me acordé, no me puede volver a pasar. Entonces le di a aceptar a la llamada, le di a aceptar. Entonces, de repente vi en la llamada de Zoom que ya era un grupo más reducido, ya no eran 100 personas, eran 6. Y aún así, o sea, lo vi que eran 6 personas, te aparecían 6 caritas ahí y colgué la llamada. Tenemos más formada la versión de ella que no quiere. Si la sesión hubiera ido en esta línea y se hubiera quedado ahí, no habría posiblemente hecho esas iteraciones de volver y volver y volver. El problema es que la sesión empezó luego a bailar entre varios momentos y varios rompecabezas. Entonces yo aquí pensé que tenía lo que llamamos el yo actual. Es ella cortando la llamada y un disparador del yo actual, cuando veo que son 6. Cuando la convocan, dice, venga, no sé qué, y le da y entra, y cuando ve que son 6, que ese es el disparador, es decir, el momento justo anterior a la acción, su acción es irse. Y además lo recuerda y lo puede revivir. Tendríamos un yo actual, pero luego no. Claro, cuando yo los veo hablando en grupos de 6, pues es que ya tienes que hablar, porque una conferencia... Es que ya tienes que hablar. Cambio a segunda persona. ¿Recordáis la importancia de las convicciones a segunda persona? El coach tiene que estar aquí, tiene que estar escuchando esto. De repente cambia a segunda persona en su discurso. O sea, ya está hablando y cuando ves que son 6, sabes que tienes que hablar. Yo lo sé, ¿me estás hablando a mí? ¿Me estás diciendo a mí? No, es que es una ley universal. Esto es así. Y te lo digo en segunda persona. Los que queréis cazar creencias o convicciones, atentos al cambio a segunda persona del cliente. Ella está hablando en primera persona y de repente cambia a segunda persona y nos regala un tienes que hablar. Que luego resultó no ser especialmente relevante para la sesión, pero ya como estamos en clase, pues os digo,
atentos a la segunda persona porque significa o suele significar que esa convicción la considera cierta y posiblemente transparente, no se da cuenta de que la tiene. Otra cosa es que sea importante para la sesión. Eso es distinto. Diferencia con 100 personas, pues bueno, no creo ni que te pregunten. Pero ya cuando son 6 personas, pues tienes que hablar. Aparte de que estos grupitos los hacen un poco pues para que se conozca la gente de ese mundillo, ¿no? Y se presenten, intercambien opiniones y demás. Entonces ahí me iba a tocar hablar sí o sí, ¿no? Y es que no duré ni 5 segundos, yo creo. Ahí mismo colgué. Vale, entonces se forma el grupo de 6, ves que son 6 y ¿ves cómo recuerdo el disparador? Es decir, esto también lo he explicado muchas veces. Nosotros, a ver, ya lo siento por los alumnos que me habéis visto hacer mucho esto. Esto va para los nuevos. Vosotros, cuando hacéis una pregunta, estáis, este es el cliente, bueno, al revés, este sois vosotros y este es el cliente, ¿vale? Y entonces estáis en el mismo punto de la conversación y le preguntas, oye, ¿tienes un ejemplo reciente? Y dices, sí, el lunes. ¿Qué pasó el lunes? El lunes no sé qué, porque claro, esto tiene, te ponen un grupo de 6, tienes que hablar, no sé qué, y se cuenta, esto, y se va. Con tu siguiente pregunta, bien hecha, lo que haces es que traes al cliente a donde estabais, que es lo que estoy haciendo aquí. Le recuerdo el disparador, el decir, no sé qué, los grupos de 6, y cuando el cliente ha vuelto, le hago la siguiente pregunta. ¿Vale? Si yo le hubiera preguntado, oye, ¿y eso de vender pisos o no sé qué, qué es? Pues diría que me voy detrás de él o detrás del cliente. ¿O cómo sabías que tenías que hablar si erais solo 6? ¿O cómo no sé cuánto está? Y entonces ahí es cuando la sesión se dispersa porque el cliente va por un sitio y tú vas detrás. Y tú vas detrás del cliente. Y claro, ahí no hay metodología. Ahí estás, pues eso, teniendo una conversación de amigos. Así que le recuerdo el disparador para ponerla en situación que reviva eso y entonces le hago la siguiente pregunta. Y es que no duré ni 5 segundos, yo creo. Ahí mismo colgué. Vale, entonces se forma el grupo de 6, ves que son 6 y cortas la llamada. Sí. ¿Qué te hubiera gustado hacer ahí? Bien, espérate. ¿Qué te hubiera gustado hacer ahí? Pero luego lo rectifico. Ser capaz. ¿Qué te hubiera gustado ser capaz de hacer? También es un matiz importante. No me voy a liar en eso, ¿de acuerdo? Pero el ser capaz es un detalle importante. ¿Os recordáis mi obsesión? Estoy obsesionado en ese momento de sesión por encontrar la versión de ti que estás siendo y no quieres y la versión de ti que sí quieres ser. No le cuestiono el miedo, no le cuestiono si tenía que hablar, no le cuestiono si tiene que hablar para poder alcanzar sus metas, no. Estoy empeñado en averiguar qué hiciste y qué querrías haber hecho o qué te hubiera gustado ser capaz de hacer. ¿Qué versión estás siendo y qué versión quieres empezar a ser? ¿Vale? Me hubiese gustado quedarme, enfrentarme con ese momento, enfrentarme a ese momento y hablar. Yo creo que también. Bueno, venga, más arañas sordas. A ver. Me influye, creo que tiene algo que ver también con esto, que me siento como pequeña al lado de toda esa gente, me siento como inferior, o sea, porque... Me siento pequeña, me siento inferior, convicciones que sustentan, ¿de acuerdo? Pero yo lo que tengo aquí es, cerré la llamada, querría haber hablado, versión que fui, versión que quiero ser. Hay de todo, hay de todo. Hay gente que está aprendiendo, pero hay gente que tiene muchísimo conocimiento, que tienen un montón de propiedades, que tienen, bueno, ya están en otro nivel. Entonces como que me siento como pequeña. Me da miedo, no sé, a lo mejor es que me da miedo que lo que van a pensar, que se burlen, quedar mal. Araña sorda, a lo mejor tengo miedo a esto, a lo mejor tengo miedo a lo otro, ¿de acuerdo? No digo ni que sí ni que no, ¿vale? ¿Qué habría pasado si te hubieras quedado? Pero yo quiero que te visualices en tu situación deseada, en lo que tú querrías haber sido capaz. Entonces ella dice, en vez de cerrar la llamada, haber hablado. No son exactamente el mismo momento. Entonces, creo que es mi tercera pregunta de sesión, ¿eh? Me voy a la visualización, a que te veas, a que te visualices, no para motivarte, no para que aprendas, sino para que organices tus ideas. No sería la primera vez que una persona cuando organiza lo que le pasó y que lo que le hubiera gustado ser capaz de hacer, solamente con eso se desbloquea. Eso sucede con mucha frecuencia, pero no es lo que estamos buscando. Yo estoy buscando estructurar y que aparezca el yo actual, que es ella siendo la versión que no quiere, y el yo influyente. Es ella actuando como sí quiere. Y debe ser la otra cara de la moneda. Y aquí es donde empieza a bailar el discurso. Porque lo que yo estoy buscando es un yo actual que es, como ya he dicho como 30 veces, ella
siendo la versión que no quiere, y el yo influyente, ella siendo como sí quiere, que debe ser aplicable en el mismo instante en el que fue quien no quiere. Es decir, en vez de cerrar, ¿qué sí habría querido ser capaz de hacer? Y en ese momento no es hablar, es quedarse. ¿Vale? Y aquí empieza la sesión a mezclarse. O cierro o hablo, pero no son el mismo momento. Y toda la sesión estuvo así, alternando todo el discurso, el yo actual, el yo afectado, la motivación, la situación deseada, todo bailando entre quedarme en la reunión y hablar. Y de hecho creo que hay un momento en que se lo digo, pero es que para hablar tienes que quedarte, como diciendo, son dos momentos distintos. Y además también lo hemos comentado aquí antes, ¿no? Cuando se terminó la sesión, una cosa es quedarse y otra cosa es hablar. Son momentos diferentes. Y entonces el problema es que estuvimos toda la sesión mezclando esos dos conceptos y de ahí la dificultad y bueno, pues aceptamos un discurso y entramos en etapa 4 y luego volvemos. Vale. No sé si ver un poquito más. Venga, sí. Hasta ahí 20 más o menos y ahí ya vamos cerrando. ¿En la de llamada de 6? Sí. Oh, pues que me hubiese tocado hablar y lo habría pasado fatal. Es que no sé si puedo hacerlo. ¿Recuerdas el momento en que cortaste la llamada? Sí. Sí. Me siento fatal conmigo misma, porque claro, digo que cobarde. Coaches, nos ha regalado el yo afectado. Una de las cosas que os digo mucho es, la clave no está en vuestra pregunta, sino en vuestro oído. ¿Recordáis los que habéis hecho la formación, las clases de oído, que son esas clases en las que escuchamos sesiones para ver qué información es relevante, como podríamos estar haciendo aquí? Una de las cosas que buscamos es esa versión de ella que no le gusta, que es la que cerró la llamada, ¿por qué no le gusta? Y no nos vale un por qué vinculado a resultados. Es decir, no nos sirve que nos diga, pues porque si no hablo, no venderé, mi sueño no se cumplirá. No. La versión de ti que quieres cambiar, ¿qué tiene de malo para ti internamente? Y nos lo acaba de regalar. No se lo hemos preguntado y nos lo ha dado. Y me llama la atención porque es uno de los elementos del discurso que más nos cuesta encontrar. ¿Por qué esto para ti es un problema? ¿Y por qué te toca la fibra interior? No por los resultados, sino por tu interpretación de cómo deberías ser. No se lo hemos preguntado, pero nos lo ha dado. Así que tenemos ese segundo elemento del discurso, el yo afectado. ¿Recuerdas el momento en que cortaste la llamada? Sí. Sí. Me siento fatal conmigo misma, porque claro, digo... Yo le pregunto si recuerda el momento seguramente para preguntarle qué le hubiera gustado ser capaz de hacer en vez de cortar la llamada, porque lo de hablar es otro momento. Sin embargo, no me da tiempo. Ella empieza a regalarnos esta información. Qué cobarde soy. Soy cobarde. O sea, cortar la llamada es ser cobarde. Otra convicción que sustenta y que podríamos trabajar en etapa 4. No me puedo enfrentar a ese momento. Y me digo cosas a mí misma. Digo, ¿a ti qué te importa lo que piensen los demás? Pues si lo haces bien, lo haces bien. Si lo haces mal, lo haces mal. Pero es que no sé si es que me importa mucho lo que piensen los demás. Pero a mí qué me importa si hay gente que yo no conozco. Araña sorda. Esto me pasa porque doy mucha importancia a lo que piensan los demás. Es una interpretación que hace ella. Convicción que tal vez sustenta, que luego trabajo. Cuando le pido que se ponga que imagine a la otra mujer participando y bloqueándose y le pregunto, ¿qué pensarías tú de ella? Ahí estoy reobservando esta convicción. Esta convicción de el problema es que me preocupa lo que piensen los demás. El problema es que pensarán de mí que estoy loca, que lo dice más adelante, ¿vale? Pero por ahora, todas estas creencias solo las anoto. Es un gran error del coach tratar de buscar un cambio en el cliente sin antes haber encontrado una estructuración de la situación. Porque estaríamos resolviendo un problema que no sabemos si existe ni si está bien identificado y enfocado. Antes de intentar resolver algo, hay que acotar el problema. Hay que, lo que llamamos, estructurarlo. No sé. Es que le tengo como pánico. Es como terror. Eso dice ella. En ese momento, en vez de cortar la llamada, ¿veis cómo vuelvo una y otra vez? Que ella
está aquí, cuando hace 3 preguntas estábamos en cortar la llamada. Y ella se va, y es que claro, es que no, las de 6, y le pregunto, ¿recuerdas cuando cortaste la llamada? No sé, o sea, cuando se convirtió en reunión de 6, no sé qué, sí, vuelve. ¿Qué habrías querido? Porque claro, no sé qué, es que a lo mejor es miedo a hablar en público, es que a lo mejor, ¿qué pensarán de mí? Pero luego yo digo, ¿qué más me da lo que piensen? No sé qué, tal y cual, no sé cuál. Y siguiente pregunta, pumba, y vuelve. Y la traigo una y otra vez. No me vale el hablar. Si el problema es que cerraste la llamada, quiero saber qué habrías querido hacer en vez de cerrar la llamada. A ver, que para mí es evidente que sería quedarse, pero a lo mejor no. Entonces, como intentamos hacer un coaching no directivo, yo le insisto una y otra vez. ¿Vale? Esto, llevamos 8 minutos de 6 de sesión. ¿Qué habrías querido hacer? Pues me habría gustado quedarme y enfrentarme a ese momento. Bien, quedarme y enfrentarme. Sobre Yo creo que sobre todo quedarme. Pues que lo pasase a lo mejor 10 veces, ya se te empieza como a quitar el miedo. Segunda persona. ¿Lo habéis oído? Bien, bien oído. Puede ser. De todo es enfrentarse a ello. ¿Enfrentarse a qué? A ese momento. Pregunta intuitiva. No me... O sea, esto no está mal, ¿vale? O sea, pero esta pregunta se ve como que la hice sin pensar por qué la estaba haciendo. Aquí no seguía el método. Aquí fue rápidamente, esto sería enfrentarme a no sé qué, enfrentarme a ello, enfrentarte a qué. O sea, pero no sigue el método. O sea, esta pregunta, si queréis comprender el método del coaching realista, la podéis obviar. No está mal hecha, es una pregunta intuitiva que no perjudica, pero esto es lo que, si no habéis leído, leeros El juego interior del tenis, el libro, y aquí lo que sucede es que mi yo número 1 lanza una pregunta como sin permiso, por así decirla, y mi yo número 2 observa que la he lanzado y digo, esta pregunta no aplica. Entonces, mira a ver si aparece información útil y tal, pero tu siguiente pregunta, cíñete al método y entonces pienso en el método, en lo que habría que preguntar. Y ya está, vamos a terminar y esto es lo que hacemos en la escuela una vez al mes, con sesiones y con ejercicios. La suscripción el primer mes cuesta 23,5 € y con esa suscripción tienes acceso a todo el campus, a toda la teoría, a todas las explicaciones. Después de unas 20-30 horas de estudio ya empezarás a comprender todo lo que estamos hablando y después tienes ahí como 200-300 horas de vídeos, de explicaciones, de demostraciones, todo con sesiones reales como esta. Si queréis, pues entráis en coachingrealista.com, elegís el modo autodidacta, que es ese. Luego hay otras formas de aprender más complejas, si queréis realmente aprender, con profesores, con clases semanales, pero eso ya se explica en la web. Y esta es una forma de empezar fácilmente a conocer el método. Solamente decir que te la hemos pasado súper bien, que hora y media se ha pasado como si fueran 10 minutos. ¡Qué majo! Gracias, Carlos. No os aburre. Yo es que me ha parecido que he dicho lo mismo como 5 veces seguidas en cada explicación. Y varias explicaciones las he escuchado varias veces, pero cada vez se aprende más y más y más de la misma explicación. Muy buena, muy buena. Vale, pues yo encantado. Genial, gracias, Rey. Un abrazo a todos, a todas, chicas, un placer. Nos vemos en el próximo evento. Hasta luego. Gracias. Adiós, gracias. Adiós. Muchas, Bye, Carlos, un muchas gustazo. gracias. Adiós, un beso. Gracias. Bueno, espero que te haya gustado el resumen de esa sesión pública de análisis. Recuerda que si quieres tu propio proceso o sesión de coaching conmigo o con nuestros alumnos, no tienes nada más que escribirnos, ya sea conmigo, si quieres una sesión conmigo que luego se haga pública en YouTube, o algo más privado con nuestros alumnos en la escuela. Escríbenos y lo organizamos. Hasta luego.